Buenos días, soy Humberto González, Humberto Tweets en las redes sociales. Hoy es lunes 19 de febrero de 2018. Hoy estamos frente a lo que es la configuración de un cuadro político que confirma que no hay salida electoral a la crisis política en Venezuela. Se agotaron todas las posibilidades de poder encontrar una salida institucional, inclusive dentro del marco de la legalidad chavista, del Estado chavista. Esta es una legalidad que ha sido ultrajada por el propio régimen, que no respeta ni siquiera sus propias bases jurídicas a la hora de ejecutar su fraude. Las elecciones fraudulentas han sido convocadas para el 22 de abril y muy posiblemente producto, en primer lugar, de las incoherencias que tiene y, en segundo lugar, de la creciente presión popular. Es muy probable que la MUD en su conjunto decida no participar en este fraude electoral. Por supuesto, al decidir no participar en el fraude electoral, la MUD se está quedando también sin una propuesta política. Seguramente ellos van a anunciar que seguirán luchando para mejorar las condiciones electorales, seguramente para las elecciones de 2024. En este momento lo que se plantea es retomar el sentido y el propósito de la lucha. No hay salida electoral, no hay una salida institucional y esto plantea retomar las vías de facto para poder derrocar a la dictadura. No se trata de abogar por la violencia, sino se trata de entender que solamente en la medida en que haya una conjunción de esos poderes fácticos, de sectores comprometidos en las Fuerzas Armadas venezolanas y de fuerzas civiles y sociales, esa conjunción podrá ser determinante para derrocar a la dictadura. Eso es lo que está planteado. Tenemos información que ha sido inclusive confirmada por fuentes verificables, por periodistas, ha salido en los medios de comunicación, que el general Raúl Isaías Baduel sigue siendo sometido a extraordinarias torturas. El objetivo de estas torturas, por supuesto, no es sacar ningún tipo de información que va a comprometer a nada. Simplemente están tratando de propagar el miedo entre la alta oficialidad de las Fuerzas Armadas. Esto debe entenderse y debe leerse, en primer lugar, de que efectivamente existe una fractura militar. Y en segundo lugar, debe existir una poderosa razón para que el régimen en este momento se esté ocupando de esa manera del general Raúl Isaías Baduel. Y la razón no es otra, sino que la gran cantidad, los conflictos y el malestar creciente en el seno de las Fuerzas Armadas ha determinado que surjan numerosas facciones que comienzan a trabajar en contra del régimen. Y estas facciones tienen que buscar la expresión de un liderazgo militar que les permita llevar adelante este planteamiento de cambio y zafarse de una buena vez del control que tiene el gobierno y que lo ejerce a través de los servicios y del poder de espionaje que tiene el G2 cubano. Pero es importante que los militares, tanto los militares activos como los militares que están injustamente presos en Ramo Verde y en otras cárceles de Venezuela, como los militares que están en situación de retiro pero que están comprometidos con esta causa, es importante hablar con ellos para que se sepa, para que se tenga claridad de que la salida de facto que busca Venezuela es una salida civil-militar, es cívico-militar. No puede ser simplemente la expresión, la confluencia de factores militares para producir un cambio. Es necesario la participación del factor civil. Por eso nosotros estamos planteando que del conglomerado de venezolanos que puede formar parte de ese gobierno transitorio, de ese gobierno de emergencia, porque como lo hemos explicado muchas veces, no se puede pensar que desmontar el Estado chavista se va a lograr simplemente con cambiar el gobierno e inmediatamente ir a elecciones. Es importante desmontar toda esa poderosa, inmensa maquinaria de armas, de dinero, de narcotráfico sobre la cual se soporta el Estado chavista. Pero al mismo tiempo hay que resolver
necesidades urgentes que tiene el pueblo venezolano. Entonces esto plantea la necesidad de un gobierno de transición, de un gobierno de emergencia transitorio, temporal, que pueda resolver al mismo tiempo la reestructuración del Estado venezolano y que pueda dirigir un proceso también de liberación del pueblo para zafarse de estas estructuras del antiguo Estado chavista. Por eso nosotros hemos propuesto que para dirigir ese proceso de transición estén a la cabeza dos venezolanos que por su situación y por su condición podrían llevar adelante una delicada tarea como esta, que son por el lado militar, por el sector militar, el general Raúl Isaías Baduel, que podría ser la expresión de esas diferentes facciones de las Fuerzas Armadas que están tratando de derrocar y de zafarse del control que ejerce el gobierno para iniciar un proceso también de reinstitucionalización, de reprofesionalización y de devolverle la dignidad y el honor a una Fuerza Armada que hoy está sometida y que no tiene el respeto justamente por el papel que le han obligado a jugar. Además es importante que a partir de esta nueva situación se pueda restablecer una conexión necesaria entre civiles y militares. Y por el lado civil nosotros proponemos el nombre de una persona que tiene las condiciones éticas, las condiciones morales, la capacidad política para entender lo que hay que hacer en ese proceso de transición del nuevo Estado venezolano, que es el dirigente político Alberto Franceschi. Ustedes lo conocen, ustedes lo han escuchado, los militares lo han seguido, lo siguen con atención porque saben que tiene planteamientos que, aunque no son del agrado de la oligarquía y de la élite dirigente, pero tiene sin lugar a dudas condiciones, cualidades éticas y políticas para ir al frente de estas decisiones que hay que tomar. Estas dos personas que he mencionado, Raúl Isaías Baduel y Alberto Franceschi, no son nombres para ir a una elección, para un proceso electoral. Estos son nombres de venezolanos que, al igual que muchos otros, tendrán que formar parte de un proceso de transición y de emergencia para refundar la República. Estas son horas difíciles y estos son momentos en los cuales es importante tener definiciones claras. La MUD ha fracasado en su intento en tratar de justificarse a sí misma. Quienes estamos del lado de la sociedad civil, quienes estamos luchando en resistencia contra el régimen, tenemos que salir adelante y no seguir haciendo política en abstracto. La política hay que plantearla en términos concretos. Hay problemas concretos que resolver y esta fórmula queda despejada una vez que se descarta cualquier posibilidad de resolver institucionalmente dentro de la legalidad del Estado chavista este grave conflicto y que seguramente esta fórmula será la expresión de la necesidad de poderle dar una nueva dimensión a un gobierno en Venezuela y a un Estado que no solamente resuelva las urgentes necesidades que tienen todos los venezolanos, sino que también comience a sentar las bases para refundar la República de Venezuela. Muchísimas gracias.